Y esta noche en Inteligencia Colectiva queremos dejar nuestro agradecimiento a los invitados Rafa, Lara y Juan Carlos Calzadilla y a ustedes por hacer de Inteligencia Colectiva el espacio para todas y todos en NTT Radio. Buenas noches a todos los oyentes y los que nos ven por Inteligencia Colectiva esta noche del jueves 10 de febrero. Con nosotros está esta noche compañero Rafa Lara, directamente desde Chiriquí, y está en el programa que tenemos hoy dedicado al sector agropecuario y la seguridad alimentaria en Panamá. La primera pregunta que le hacemos a Rafa es cómo está pasando la población más pobre de Chiriquí esta crisis general que afecta desde hace 2 años a los panameños. Muy buenas noches, compañeros, compañeras. Mi nombre es Rafael Lara, productor de plátano de el distrito de Barú, Chiriquí. Agradecer primero a las organizadoras de este conversatorio por la invitación y también por tomar en cuenta al sector agropecuario, un sector tan golpeado. Sin embargo, es uno de los sectores más importantes que tiene un país para asegurar la alimentación de su población. ¿Cómo ha vivido Chiriquí esta crisis general que ha traído la pandemia? Algunos autores hablan de que vivimos en una sociedad del cansancio. Lo cierto es que esta sociedad es la nuestra y en ella nos corresponde vivir con todo y pandemia y con todo la corrupción, la avaricia y el egoísmo que vemos de nuestros políticos. Chiriquí no escapa de esta realidad que pone en evidencia otras pandemias que ya mencioné. Pero sobre todo, que se pone de manifiesto que todas las políticas del gobierno se encaminan a favorecer a los sectores poderosamente económicos, que trae como consecuencia más desigualdad, más pobreza, entre otras muchas secuelas más. Chiriquí sumergida en esta crisis, el pueblo chiricano sumergido en esta crisis en donde el grito de los pobres que ya existían antes de la pandemia se une al grito de los nuevos pobres consecuencia de la pandemia. Pero también se une al grito de los enfermos contagiados por el virus, de los ancianos, de los que mueren en soledad y sin poder despedirse de los suyos. También se une al grito de los médicos, de las enfermeras y todo el personal sanitario. Y un grito que se escucha muy fuerte en la población chiricana es el grito de los jóvenes que no encuentran empleo, pero también el grito de los que perdieron el empleo. Todo esto en contraposición a los manejos poco transparentes del gobierno y que al final, como ya dijimos, favorecen al sector económico, favorecen al capital, pero también a los compartidarios, a los donantes de campaña, a las botellas que hay miles en todas las instituciones del Estado. Así como la pandemia ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad humana, también le quitó la máscara a lo peor de la clase política panameña. Su codicia ha estado de manifiesto, la avaricia se manifestó y el egoísmo de estos nuestros políticos ante tanto dolor del pueblo. Y el pueblo chiricano ha sido un testigo fehaciente de esta realidad. Y en Chiriquí hay un ambiente
de indignación total. Hemos vivido estos 2 años indignados por la forma como el gobierno ha manejado la pandemia y que no vemos soluciones ni a corto, ni a mediano, ni a largo plazo, porque pasan los meses y no se resuelve el problema del desempleo, que es el grito más fuerte que se escucha en el pueblo chiricano. Hemos sido testigos de las protestas de los medianos y pequeños productores nacionales, sobre todo en Chiriquí. Desde su perspectiva, ¿qué medidas son necesarias para asegurar la alimentación de los panameños? En cuanto a las medidas necesarias para asegurar la alimentación de los panameños, debo decir primero que el sector agroalimentario es responsable del 10% del Producto Interno Bruto Mundial y emplea cerca de 1.5 billones de personas en el mundo. Datos publicados por el BID. En Panamá, el sector agropecuario venía arrastrando una crisis heredada de gobierno a gobierno y aupada por el descontrol de las importaciones, avalada por la institución del Estado llamada AUPSA, y que ahora con este gobierno PRD se llama APA, que es la Agencia Panameña de Alimento. Cambiaron el nombre, compañeros y compañeras, pero no la forma ni el contenido. Vienen haciendo lo mismo, pero además perpetúa el desorden a través de las importaciones. APA no eliminó a UPSA, sino simplemente la reemplazó. Ahora, ¿qué medidas son necesarias para asegurar la alimentación del pueblo panameño? Y aquí hay que verlo en 2 vías, vía productor y vía consumidor. El gobierno debe tener política para mantener el acceso de alimentos con especial atención a las poblaciones más vulnerables. ¿Quiénes? Los niños. En Chiriquí se han dado casos, y en la comarca también, de niños muertos por desnutrición. Asegurar alimentación a las mujeres y al pueblo indígena. También el gobierno debe crear políticas para garantizar el acceso a los alimentos inocuos y nutritivos a toda la población, sobre todo a los más vulnerables. Reducir la pérdida de alimentos. Aquí es increíble la cantidad de alimentos que se pierden. Asegurar la producción nacional de alimentos. También debe proveer el gobierno con políticas agropecuarias que provean liquidez a los pequeños y medianos productores, mantener operativa la cadena de suministro de alimentos e insumos y fortalecer la estabilidad de los alimentos a través de sistemas de información que monitoreen precio de los alimentos, que es un problema en Panamá y cada día es más costosa la canasta básica. Los insumos, que es un dolor de cabeza para todos los productores, cada día también están más elevados los precios y que son inalcanzables en algunas para algunos productores. Y pregúntele usted a cualquier productor cuánto le cuesta producir 1 hectárea de terreno y verá los altos costos que se tiene que enfrentar el productor. También debe fortalecer y monitorear el servicio de transporte y, unido a esto, el combustible, que cada día crece más y no hay un control del costo de los combustibles. Y ustedes se preguntarán, ¿y el MIDA en todo esto dónde está? No existe. El MIDA es un gigante inservible.
es infuncional. El MIDA solamente es una entidad política que no visita, no está al lado del productor. ¿Cómo valora usted las políticas públicas dirigidas al sector agropecuario en estos momentos? ¿Y cómo puedo yo valorar las políticas públicas dirigidas al sector agropecuario? Desde siempre, que no sirven. Mientras los insumos para producir sigan tan elevados, mientras que no se invierta en tecnología y en formación para el productor, no se está haciendo nada. El problema acá es que la entidad que tiene que hacer todo esto no funciona. No hay. Acá en el Corregimiento de Progreso hay una agencia del MIDA. Cuando yo comencé el proyecto de cultivo de plátano, los invité a que vinieran a asesorarme. Vinieron una vez, vieron, se fueron y nunca más regresaron. Entonces, el MIDA no está cumpliendo el rol que tiene que cumplir con el productor. Simplemente es una entidad en donde van las botellas a ganarse su salario, pero que no apoyan al productor como debe ser. Necesitamos renovar en su totalidad esa entidad, transformarla para que el pueblo productor se sienta acompañada, valorada, formada, animada, motivada a seguir produciendo. ¿De qué forma la minería extractiva a cielo abierto está convocando a la acción ciudadana? La experiencia que tenemos en Chiriquí en cuanto a lucha ecologista se ha dado por las cientos de hidroeléctricas, de concesiones hidroeléctricas que el gobierno ha dado a empresas privadas, contaminando importantes ríos de nuestra región. Y cuando vemos el problema de la minería a cielo abierto que se están dando en las provincias de Coclé, por ejemplo, pues nos vemos totalmente reflejados, porque tanto la lucha contra las hidroeléctricas como la lucha contra la minería a cielo abierta son luchas ecologistas. Queremos salvaguardar la vida de nuestro planeta y por ende la vida de cada uno de nosotros. Y ahí entonces nos sentimos convocados a la acción ciudadana para luchar en contra de estas concesiones. Yo siento de que el pueblo que asume esta lucha está consciente de que su presencia es necesaria para salvar la vida del mismo pueblo. Como dice el lema, solo el pueblo salva al pueblo. Entonces, en Chiriquí la lucha ha sido fuerte, muy fuerte, y se asoman por ahí algunas iniciativas de gobiernos también para explotar ciertos lugares
con minerías. Pero gracias a Dios hay grupos ecológicos muy formados, muy atentos, muy conscientes, que están como para rayo viendo las intenciones del gobierno y de la empresa privada neoliberal para parar, para luchar. Entonces yo creo que cuando el pueblo toma conciencia de que no se lucha por una causa, sino que se lucha por una causa que va a provocar vida para las futuras generaciones, entonces se alza la acción ciudadana. La seguridad alimentaria en Panamá está en crisis. ¿Se pudiera decir que Chiriquí, una provincia productora de alimentos, satisface las necesidades de alimentos a su población? No podemos decir que Chiriquí, que es una provincia productora de alimentos, satisface las necesidades en cuanto a comida a su población. Si bien es cierto, es una provincia netamente agropecuaria y turística, en donde se hace precisamente un turismo gastronómico, tomando como referencia a uno de los cafés más cotizados a nivel nacional, y donde miles de personas visitan los beneficios de café y toman un buen café y hacen cata de café. En contraposición a eso vemos niños desnutridos y niños que han muerto precisamente por desnutrición. Mientras esa realidad se esté dando, no podemos decir de que Chiriquí, siendo una provincia productora de alimento, provee, satisface las necesidades de comida a su población. Hay mucha pobreza, hay mucha gente pasando hambre, y una bolsita solidaria que reparte el gobierno no es suficiente para un mes. Tampoco hay políticas para incentivar los huertos familiares. Entonces, ante esta realidad, no podemos hablar de que en Chiriquí las necesidades de alimentación de su población están satisfechas. Y si recordamos estos casos de desnutrición, de muerte por desnutrición, se dieron en dos distritos más productores de la provincia, en Tierras Altas y Alange. Alange, gran productor de carne, y Tierras Altas, gran productor de legumbres. Y ahí murieron el año pasado. Hubieron un caso de 3 niños que murieron por desnutrición. Entonces no podemos hablar de que, siendo Chiriquí, como dicen algunos orgullosamente, el granero de Panamá, las necesidades de comida estén aseguradas. NTT Radio, Comunicación sin Fronteras.